siento muy bien acompañada porque considero que es muy importante resolver y despejar bastantes inquietudes que existen frente al mundo de los tratamientos regenerativos con células madre. No solamente para los pacientes, en realidad para muchos médicos que no están realizando este tipo de tratamientos o que no conocen de esta área de la medicina. Creo que hay muchos vacíos y mucha desinformación al respecto. Nos encontramos con el doctor Carlos Escobar. El doctor trabaja de manera importante y con una gran experiencia a nivel de laboratorio con el procesamiento de células madre, y consideramos que es la persona idónea para que hablemos y les contemos a todos ustedes acerca de la importancia de un muy buen procesamiento de células madre. De otro lado, lo que pretendemos aquí es integrar la parte clínica, que es la que ustedes bien saben yo manejo, y la parte del laboratorio que maneja muy bien el doctor Escobar, y es justamente con él con quien nosotros a nivel de laboratorio procesamos nuestras células. Bueno, mi don Carlos, frente a las células hay una gran variedad, tipos de ellas, riesgos con algunas de ellas que se deben y no se deben otras utilizar, y me gustaría que nos contaras, a grosso modo, qué tipos de células y cómo va la eficacia terapéutica de ellas. Doctora Arias, muchas gracias por la invitación. Para nosotros en realidad es un honor trabajar con ustedes. Y tengo que decir que además es un orgullo haber evidenciado todos los resultados terapéuticos que hemos logrado en los últimos meses de trabajo. Dicho eso, creo que sí es efectivamente uno de los principales focos en los que debemos hacer énfasis. Las células madre tienen que entenderse como un tipo de célula, pero dentro de ellas hay categorías. Típicamente se habla de una célula totipotencial, debajo de ella, pensando como en una pirámide, debajo de ella, hacia la base de la pirámide estaría lo que se entiende como una célula pluripotencial, y en la base de la pirámide estaría lo que se entendería como una célula multipotencial. Una célula totipotencial en seres humanos es una célula que se obtiene dentro de las 48 horas posteriores a la fecundación del óvulo. Es decir, es una célula que está dentro de una masa celular inmediatamente después de que el óvulo es fecundado, y se forma lo que muy bien se denomina una módula, es decir, tomar una de las pepitas de esa mora. Ahora, una célula multipotencial en el caso humano es una célula que tiene lo que se entiende una capacidad de diferenciación embrionaria. Es lo que también se denomina una célula madre embrionaria. Sin embargo, en el caso de seres humanos es una célula que tiene no más de 9 semanas de gestación. Eso significa que es una célula que se obtiene de un tejido que tiene no más de 2 meses largos de embarazo, ¿sí? Todo lo que venga después, todas las células que se obtengan de tejidos que tengan más de 2 meses de gestación, se entenderán como una célula multipotencial, que siendo muy estricto se entiende básicamente como una célula madre adulta. Así las cosas, cualquier célula que se obtenga de sangre, de cordón umbilical, de médula ósea, tejido adiposo, de pulpa dentaria, se entiende como una célula madre multipotencial o célula madre adulta. En términos muy prácticos, lo que ya está suficientemente demostrado es que las células madre adultas o multipotenciales son células en principio seguras para ser usadas. La posibilidad de que esas células ocasionen un proceso neoplásico o cáncer, pues esencialmente es cero. Sin embargo, lo que ya se ha documentado en el mundo es que el uso de células madre embrionarias o pluripotenciales sí tiene una clara asociación con el desarrollo de procesos neoplásicos de cualquier índole. Por lo tanto, una célula madre pluripotencial o totipotencial en principio está proscrita hasta este momento para el uso con fines terapéuticos. Es decir, en nuestros esquemas terapéuticos queda claro, Doc, y queremos contarle a las personas que nosotros no utilizamos células madre embrionarias, que estas células únicamente están avaladas para uso a nivel de laboratorio actualmente a nivel mundial, y que nosotros usamos células madre adultas, y ya vamos a hablar un poquitito acerca de ellas. De acuerdo. Y que son unas células con una
frente a las células madre existe mucho el temor de si estas células van a producir cáncer. Inclusive me he encontrado colegas que me dicen: doctora, debes tener muchísimo cuidado con las células madre porque es que ellas pueden producir cáncer. Indiscutiblemente nosotros sabemos que la célula madre adulta no va a expresar esa capacidad de formar tumores o de el paciente que se encuentra en riesgo de expresarle un tumor, y que las condiciones en que terapéutica y clínicamente eso se ha visto es porque se han utilizado células madre embrionarias. Correcto. Entonces, perfecto. Lo que hay que decir es que las células madre pluripotenciales son una herramienta terapéutica que seguramente va a significar unos avances interesantes. Lo que se ha publicado, por ejemplo, en diferentes revistas de ratones congénitamente ciegos que se recupera la visión, son efectivamente células madre pluripotenciales. Sin embargo, en este momento no son una herramienta segura. Entonces, han demostrado algunos resultados interesantes con modelos animales, con animales de experimentación en los que han evidenciado resultados interesantes, pero la seguridad no está solucionada en este momento. Por lo tanto, para entornos asistenciales en seres humanos es una herramienta proscrita. Ahora, también hay que decir que las células madre adultas, por su capacidad de estimular la recuperación de tejidos, podrían ser un problema para pacientes que tengan un proceso tumoral cursando. Activo. Correcto. Entonces, un paciente con un cáncer activo probablemente sea mejor no usar células madre porque el tumor podría haberse estimulado por la célula madre adulta. Exacto. Pero eso ya es un tumor instaurado, que el paciente ya lo tiene activo, y la célula termina estimulando ese tumor que ya está creciendo. Claro, y es justamente lo que hace que nosotros, desde el punto de vista clínico, tengamos que conocer y ver el paciente antes de un tratamiento de células madre, que sea necesario hacer una muy buena historia clínica en estos pacientes para poder determinar si ese paciente es o no en ese momento apto para realizar un tratamiento de medicina regenerativa con células madre. Así es. Dentro de los tratamientos con células madre, entonces, nosotros vamos por diferentes fases. Inicialmente, como les acabo de mencionar, una muy buena valoración médica que nos permita identificar que el paciente se encuentra en condiciones adecuadas para realizar este tipo de tratamientos. Indudablemente no es un tratamiento para todas las enfermedades, ni para todas las patologías, ni es un tratamiento para todos los pacientes. Realmente creo que parte de mi buen ejercicio terapéutico, debo confesarlo, está en que uno debe conocer muy bien qué tipo de paciente va a tratar. Se debe conocer de manera correcta las expectativas que el paciente tiene, y es importante que ellos no las expresen al momento de la primera consulta, porque nosotros no podemos generar unas falsas expectativas de curación en muchos pacientes con enfermedades degenerativas crónicas. Podemos generar regularmente expectativas en mejorar la calidad de vida para muchos pacientes, más allá de curación. Inclusive voy a mencionar, recuerdo claramente el caso de un paciente que me decía: quiero hacerme células madre, pero quiero seguir con un ritmo de vida como el que estoy llevando, donde puedo comer lo que quiera, puedo beber lo que yo quiera, puedo desordenarme de la manera que yo quiera. Entonces, pues indiscutiblemente podemos tener un maravilloso esquema terapéutico, pero los pacientes no pueden pensar que haciendo células madre, como por arte de magia, su metabolismo va a cambiar y pueden ir al desorden y su genética no se va a expresar, porque pues eso no hace parte de la lógica de la vida ni de la lógica de cómo se comporta un cuerpo humano. Posterior a esto, entonces, va una segunda fase, así le llamo yo, que es la fase de preparación. Yo creo que esta fase es supremamente importante desde el punto de vista terapéutico, porque es preparar ese terreno y ese lugar que está enfermo para la llegada
de una célula que potencialmente puede estimular positivamente, muy positivamente ese lugar enfermo. Tú que has observado ya desde tu práctica en eficacia terapéutica y que podría o no afectar una preparación metabólica, un resultado de medicina regenerativa con células madre. Mira, yo creo que hay una analogía que alguien en algún momento me mencionó y que incluso hemos conversado respecto a este tratamiento con células madre, que creo que es muy útil entenderla, y es que en últimas tú estás buscando algo así como un rejuvenecimiento tisular. Me refiero a lo siguiente: no es la respuesta de un niño que se fractura un hueso, no es la misma que tiene una persona de 50, 60 años cuando vive la misma situación. Evidentemente eso se debe a que el niño tiene unos tejidos más jóvenes y que el tejido responde mejor, pero además el niño típicamente no consume cigarrillo, no consume alcohol, no tiene un desorden metabólico como consecuencia de unos patrones de alimentación, digamos, inadecuados. Entonces evidentemente el resultado de atacar una condición biológica en el tejido pues no se va a ver si no hay una mejoría en las condiciones medioambientales en las que ese tejido está expuesto. Es decir, si el paciente pretende recuperar su condición simplemente recibiendo un tratamiento con células madre y no modificando su estilo de vida, cigarrillo, poca actividad, un patrón nutricional pues anormal o inadecuado, y que además tenga unos ritmos de vida pues insalubres, yo diría que el resultado terapéutico obviamente no es adecuado. Entonces hay que entenderlo de esa forma. Es una herramienta que hace parte de toda una modificación, pero ya está suficientemente descrito el impacto que tiene la inactividad, las condiciones medioambientales, la mala dieta, el cigarrillo, el licor. Es decir, yo de verdad sí creo que es insensato pensar que yo voy a tener un buen resultado terapéutico si no modifico todas esas otras variables. Indudablemente. Después de que hemos preparado entonces al paciente, nos vamos a determinar su extracción, es decir, de dónde vamos nosotros a tomar esas células madre para rejuvenecer, reorganizar ese tejido que se encuentra enfermo. Actualmente disponemos de una variedad de posibilidades para hacer extracción en los pacientes, y creo que es algo que les genera a ellos bastante inquietud, ¿cierto? Porque mis células las van a extraer de tejido adiposo, es decir, de la grasa del mismo paciente. Porque las células me las van a extraer de médula ósea. Ellos suelen confundir médula ósea con médula espinal. Okay. Y es importante que el paciente sepa que es la médula ósea se encuentra al interior de los grandes huesos. No hace parte del sistema neurológico, nervioso per se. Las células, lo que las abuelas llamaban el tuétano. Lo que las abuelas llamaban el tuétano. Realmente es un término que le permite a los pacientes entender realmente qué es lo que vamos a extraer. Muy bien. O también las podríamos extraer de cordón umbilical, que son células de donante, en ese caso no son células del mismo paciente. Digamos que desde el punto de vista práctico tenemos estas tres opciones actualmente para trabajar con nuestros pacientes. Correcto. Ellos tienen inquietudes en si la eficacia terapéutica varía entre alguna de estas tres opciones. De por cuál razón nosotros nos decidimos por una más que por otra, y de si esto me va a funcionar. Recuerdo en algún momento un paciente con EPOC que me decía que él había estado leyendo y que él consideraba que si le poníamos células madre de tejido adiposo no iban a funcionar, pero que si poníamos células madre derivadas de médula ósea sí le iban a funcionar, porque eso era lo que él había estado leyendo. ¿Qué consideras o qué opinas tú? ¿Qué has observado al respecto dentro de la práctica? Pues mira, en realidad la discusión sigue siendo muy amplia.
Yo creo que hay que partir de un planteamiento, y es que típicamente se habla de una aproximación autóloga, es decir, mis células para mí, ¿cierto? Sin embargo, en el mundo se ha hecho ya muy recurrente el planteamiento de una aproximación halogénica, es decir, mis células para cualquier persona. Hay que decir que las pruebas que existen sugieren que los resultados terapéuticos con mis células para cualquier persona en principio son muy comparables, ¿cierto? Y eso simplifica... Entre las mías para mí y las de un donante para mí. Sí. Los resultados son similares. Son similares, aunque también existen ya varios reportes en los que se ha sugerido que mis células para mí elimina la posibilidad de que yo rechace, desde mi sistema inmune, rechace las células de otra persona, ¿sí? Pero también hay otra circunstancia que hay que considerar, y es que algunas enfermedades afectan estructural y funcionalmente el tejido donde podemos extraer las células. Ahora, entonces pensemos en una aproximación autóloga, mis células para mí. Si yo, por ejemplo, tengo una diabetes tipo 1, ya está muy documentado que esa enfermedad afecta la porción tisular donde están las células madre, tanto en tejido adiposo como en médula ósea. Y ya hay un cuerpo literario, ya hay suficientes resultados de investigación que sugieren que en esos pacientes con esa enfermedad probablemente el mejor resultado no se obtenga con sus propias células, sino más bien con las células de un donante. ¿Sí? Con las células de un donante que no tenga diabetes. Entonces, si tú habría que partir Estamos primero... hablando de diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1. Habría que partir primero entonces de evaluar, de tener en cuenta que el origen de las células, del tejido del que yo parta, está influenciado por la condición del tejido, ¿sí? Una persona que tenga una disfunción del sistema de tejido adiposo probablemente no sea buena idea utilizarlo. Nosotros entonces somos muy amigos del tejido adiposo porque es un tejido al que se puede acceder en términos generales con relativa facilidad. Es un procedimiento que no genera enfermedad, pero además es un tejido que en principio todos tenemos un par de gramos de tejido adiposo, ¿cierto? Yo por lo menos tengo un par de gramos, algunos más que otros, pero yo por lo menos tengo tejido adiposo del que no tendría ningún problema en entregarlo. Ahora, si se quiere comparar médula ósea versus tejido adiposo versus cordón umbilical versus pulpa dentaria, en principio los resultados son muy equiparables. En realidad, yo creo que depende más es de condiciones particulares de la persona, ¿cierto? Excelente. Depende de la condición del paciente, de la patología del paciente. De acuerdo, es una condición particular. Socialmente el tejido adiposo, creo que estamos de acuerdo, es muy vilipendiado y muy poco apreciado, ¿cierto? Pero no podemos perder de vista la capacidad que el mismo tejido adiposo tiene de regenerarse. Si no, preguntémosle a cuántas personas han ido a un procedimiento de liposucción y un par de meses después tienen más tejido adiposo que antes del procedimiento. Con eso lo que se está demostrando es que el tejido adiposo tiene una gran capacidad de regenerarse, y esa capacidad de regenerarse no es por otra razón diferente a que tiene una gran cantidad de células madre en su interior, ¿sí? Así es. Entonces, nosotros somos muy amigos del tejido adiposo y hemos encontrado resultados contigo, hemos encontrado resultados muy interesantes con células externas del tejido adiposo, y vuelve la historia. Para nosotros es un tejido al que se puede acceder con relativa facilidad, es un tejido que la obtención no genera mucha enfermedad, mucho disconfort, cosa diferente a lo que pasa con la obtención de médula ósea, ¿cierto? Entonces, en principio, para mí los resultados terapéuticos son muy equiparables. La diferencia está en cómo produces las células, no en el origen de ellas. Ahí el gran detalle. Y quería que a través de esta comunicación hacia ustedes llegáramos a este gran punto. En alguna ocasión, en un congreso médico inclusive, se mencionó el que la célula de tejido adiposo fuese una célula madre más cargada de factores inflamatorios, cuando realmente esta célula bien procesada, no, todo lo contrario, viene con marcadores antiinflamatorios que nos ayudarían a mejorar
clínicamente al paciente con enfermedades como las autoinmunes, artritis reumatoidea, artritis, artrosis, porque nos ayudaría en el manejo del dolor de este tipo de pacientes. ¿Estamos de acuerdo con que no hay expresión inflamatoria? No, el punto nuevamente está en cómo produzcas, en cómo cuides las células, y voy a agregar información a eso. Ya nosotros hemos encontrado varios pacientes con procesos, por ejemplo, autoinmunes, que nomás el procedimiento de la obtención de la médula termina desencadenando un proceso inflamatorio increíble. Entonces siempre nosotros terminamos concluyendo, hombre, probablemente no sea muy buena idea movilizar el tejido de la médula ósea, el tuétano de la abuela. Probablemente no sea muy buena idea movilizar ese tejido, y probablemente sea mejor hacer una aproximación menos invasiva, que es tener el tejido adiposo y no perturbar el balance inflamatorio que un paciente de estos tiene tan débil, tan difícil de controlar. Así es. Y una vez desde el punto de vista clínico, ya hemos analizado a nuestro paciente, sabemos de dónde vamos a hacer la extracción, no mencionamos, pero vale la pena, el riesgo versus el beneficio en un paciente al extraer células autólogas de médula ósea versus de tejido adiposo. O sea, médula ósea es un procedimiento un poco más invasivo para el paciente, más invasivo realmente para el paciente, con otros riesgos diferentes que a veces no vale la pena tomar con muchos de nuestros pacientes. De acuerdo. Pero una vez hemos tomado esa decisión, hacemos la extracción de las células madre autólogas, necesitamos procesarlas muy bien a nivel de laboratorio. Y creo que aquí hay otro aspecto determinante desde el punto de vista terapéutico en los resultados que nosotros queremos obtener para nuestros pacientes. Y creo que aquí está gran parte del arte también de este tipo de terapias hacia los pacientes. ¿Qué características o qué aspectos importantes o qué aspectos debemos tener nosotros en cuenta para procesamiento de células madre de manera idónea, como lo estamos haciendo nosotros contigo y contra usted en este momento? Mira, típicamente la producción de células, estamos hablando de células expandidas, porque cosa muy diferente es que tú selecciones de un tejido y selecciones solamente células que no son cultivadas, sino solamente son purificadas. Ahí probablemente el término es muy preciso, porque es purificar de un tejido como médula ósea, purificas solamente unas células y no las llevas a cultivar. El cultivo es básicamente un procedimiento en el laboratorio en el que nosotros estimulamos las células de una forma similar a lo que pasaría, por ejemplo, en un proceso en la cicatrización, inmediatamente después de que te cortas. Cuando el tejido se cierra, eso es un resultado obvio de que las células que están en la lesión se multiplican y llenan la lesión. Nosotros en el laboratorio lo que hacemos es un proceso similar, y es estimular esas células para que se multipliquen y para que a partir de una empiecen a salir 2, 4, 8, ¿de acuerdo? Una de las principales variables que nosotros tenemos que controlar ahí es de qué manera la célula, a medida que va avanzando en esa multiplicación, no se ve expuesta a un envejecimiento que es ineludible en ese proceso. Sí, más bien, qué tanto se envejece en ese proceso que es ineludible. Con eso lo que quiero decir es que es imposible, bajo las actuales circunstancias, evitar que la célula se envejezca algo. Lo que nosotros estamos buscando permanentemente es que la intensidad de ese envejecimiento no sea una cosa sustancial que desaparezca su capacidad terapéutica, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es utilizar una serie de sustancias derivadas de seres humanos, con la que nosotros pretendemos es estimular las células, pero garantizar que permanezcan siempre en ese estado juvenil. Volvemos al concepto de rejuvenecer o de recuperar la capacidad que el tejido joven tiene de regenerarse. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, por ejemplo, no utilizamos, típicamente se utilizan unas sustancias derivadas de feto bovino que en realidad tienen una cantidad de problemas, no solamente para el paciente que recibe las células, sino desde el punto de vista ético tiene graves problemas, porque por ejemplo en el proceso de obtención de eso matan un ternerito dentro del útero de la vaca. El ternerito se muere dentro del útero de la vaca porque le retiran toda la sangre. Entonces es un proceso que en realidad cae dentro de lo que uno podría considerar como dantesco, ¿cierto? Sí. Por supuesto.
Pero además, utilizar eso en las células humanas tiene como principal problema que la célula se envejece, pero además queda cubierto de la molécula de la vaca o de la molécula de la sangre del ternero. Y cuando tú le aplicas esas células a las personas terminan rechazando esas moléculas de la vaca y se pierde el resultado terapéutico. Aún siendo autólogas. Aún siendo autólogas. Entonces lo que nosotros hacemos es concentrarnos en garantizar que la célula no se envejezca tanto como típicamente se envejece, pero además garantizar que esté solamente cubiertas por moléculas humanas de manera que no haya rechazo. Ahora, hay que decir, nosotros lo que hacemos es garantizar que las moléculas humanas de las que está cubierta no sean objeto de rechazo inmunológico. ¿Sí? Entonces, de esa forma lo que tenemos es una célula que en principio está en una condición muy cercana a lo que tendría un tejido juvenil, crecimiento en unas condiciones juveniles, y lo que terminamos entregándote son las células que tú tuviste cuando tenías 10 o 15 años. Que realmente es la verdadera intención terapéutica. Ese es el gran objetivo que cada uno de nosotros pretende, para luego transferir posteriormente al paciente ese tipo de células. Correcto. Y lo que nosotros pretendemos con eso entonces es tratar de reproducir las condiciones que el tejido tenía cuando tú tenías esa edad. Entonces, recuperar la calidad de tu piel cuando tú tenías esa edad, pero tratar de buscar ese objetivo agregando un elemento que hacía parte de ese tejido en ese momento. Perfecto, maravilloso. Sí. Al respecto, existe adicionalmente el concepto de qué tanta expansión y hasta dónde yo puedo expandir mis células de una manera segura. Es decir, qué volúmenes de estas células yo puedo llegar a tener para transferirle a un paciente de una manera segura. Pues mira, probablemente vale la pena mencionarlo. Mi tesis de doctorado en la Universidad Nacional, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, fue laureada por la misma universidad porque nosotros desarrollamos una técnica para producir células humanas, células madre humanas seguras para ser aplicadas en procedimientos terapéuticos. Y lo que nosotros hemos documentado es que en realidad la capacidad de proliferación, esencialmente nosotros podemos amplificar la cantidad de células que en principio se requiera para el paciente, ¿cierto? Sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo todo el tiempo en esos cultivos es controlar en qué punto de funcionamiento celular estamos. Yo lo que te podría decir es que en principio nosotros, a partir de una muestra típicamente lo que trabajamos, una muestra de 1 gramo de tejido adiposo, podríamos producir alrededor de 100 millones, 200 millones de células, que es claramente suficiente para emprender un proceso terapéutico con un paciente. ¿Sí? Claro, y de manera segura. De manera segura, por supuesto. Porque hay estudios a nivel del laboratorio en donde se expresa la duda de que al colocar bastante volumen de células o al expandir esta célula podía expresar mira, típicamente lo que se habla en los estudios clínicos, marcadores para los pacientes como si se formara una célula anómala. Sí. Típicamente lo que se habla en los estudios es que no se recomienda cultivar las células por más de un mes, ¿cierto? Nosotros con nuestras técnicas, a ningún paciente nosotros lo vamos a llevar hasta un tiempo posterior. Sin embargo, nosotros con esta técnica hemos cultivado células 6 meses y nunca hemos visto ningún problema. Entonces, digamos que si nosotros amplificamos, cultivamos las células 1 mes, estamos seguros de que seguimos estando de lejos dentro del rango de seguridad. Nuestros rangos de seguridad. Y ahora vamos a hablar de otro tipo de célula, que es la célula de donante. Digamos que convencionalmente nos referimos a las células de cordón umbilical, y me gustaría que habláramos y que nos contaras un poquitito acerca de los riesgos a nivel terapéutico que podrían presentarse con el uso de este tipo de células. O los factores a tener en cuenta para poderlas utilizar de una manera segura. Yo creo que vale la pena hacer una separación entre los bancos de sangre cordón umbilical públicos y privados, porque en Colombia existen las dos propuestas, ¿cierto? En ambos casos lo que hacen es congelar la unidad de la sangre que sale dentro del cordón. Ya sé que hay algunas entidades que están congelando el tejido del cordón, o sea, por decirlo de una forma muy escueta, la manguerita. ¿Sí?
Sin embargo, la diferencia entre el público y el privado es grande. ¿Por qué? Porque el público es una entidad del distrito, de la Secretaría Distrital de Salud, donde se dona la unidad de sangre y el cordón. Se dona. Significa que tú pierdes derecho sobre ella, pero ellos estudian intensivamente, con mucho cuidado, esas unidades para decir, hey, acá tenemos una unidad que se podría utilizar con fines terapéuticos para otra persona, ¿cierto? Pero tú al donarla pierdes derecho sobre ella, pero ellos estudian muy bien para garantizar que sea un tejido seguro para ser utilizado. Ahora, otro planteamiento es el banco privado, porque ahí congelas tu unidad, pero ahí no preguntan qué tienes. Entonces, obviamente, si tú lo piensas en una aproximación autóloga, es decir, las células que sacaron del cordón de mi hijo, se las voy a aplicar a mi hijo cuando él tenga un problema de salud, ahí hay un riesgo grande, y es si el niño, por ejemplo, desarrolla un cáncer en la etapa temprana de su infancia, muy probablemente las células que se guardaron van a tener el mismo problema, la misma predisposición al cáncer. Entonces lo que vas a lograr es, si aplican eso, muy probablemente el niño no solamente no se va a curar, sino que además se va a empeorar, porque podrían ocasionarle un nuevo tumor además del que ya tiene. Ahora, ahí hay otra variante que recientemente ha hecho carrera en Colombia y bueno, en Latinoamérica también, y es el recibir unidades de cordón umbilical donadas, y ojo con las comillas que utilizo porque sé que hay algunas personas que no lo hacen de una forma transparente. Entonces, ese cordón umbilical donado, de ahí extraen unas células cultivadas que en principio se pueden utilizar con fines terapéuticos. Sin embargo, la persona que recibe las células típicamente no tiene información respecto a las condiciones de ese embarazo, es decir, qué riesgo hay de que esas células tengan una enfermedad infectocontagiosa, VIH, hepatitis, ¿cierto? Entonces sí es un problema grave, pero además de eso, típicamente esas células no se estudian, entonces no se sabe cuál es el background genético que esas células tienen, y por lo tanto, qué tan riesgoso para mí como paciente que recibe esas células, qué tan riesgoso es que yo termine desarrollando un cáncer gracias a esas células que tenían una mutación que las predisponían al cáncer. Ahora, hay que hacer una comparación con el hecho de que yo, por ejemplo, volviendo a un tema anterior, diabetes tipo 1, que yo tengo diabetes tipo 1 y que tengo unos 60 años y estoy buscando que mi hijo, que tiene 30 años, 40 años, me done sus células. Ok, ya un muchacho de 30 años, muchacho de 40 ya no es tanto, pero un muchacho de 30 sin cáncer, ya podemos estar tranquilos de que en principio no hay ningún, claro, que no haya desarrollado el proceso diabético, pero ya podemos estar seguros de que en principio, si no ha tenido cáncer en los primeros 30 años, pues en principio ya no tiene ninguna mutación de base que lo predisponga al desarrollo del cáncer. Cosa diferente es un muchacho que acaba de nacer, un cordón de un muchacho que acaba de nacer, tú no sabes qué va a pasar en los siguientes 5 años, y si el niño desarrolla un proceso neoplásico o cáncer en los siguientes 5 años, muy probablemente tiene una mutación de base que lo convierte en un tejido riesgoso para adquirir ese mismo cáncer. Entonces ahí hay una situación que hay que tener en cuenta. Perfecto. Y una vez nosotros hemos hecho un buen proceso a nivel laboratorio, estas células están en condiciones idóneas para ser transferidas a nuestros pacientes. Correcto. De todo esto que nosotros hemos hablado, nosotros transferimos esta información actualmente a nuestros pacientes en un documento donde ellos puedan, o donde otro médico a nivel internacional que conozca del tema pueda entender el tipo de tratamiento que nosotros hemos hecho a nuestros pacientes. Y creo que justo esta alianza en pro de nuestros pacientes nos permite eso, y nos permite expresarle con tranquilidad al paciente qué tipo de células estamos utilizando y qué le vamos a transferir a él. Una vez nosotros tenemos estas células de muy buena calidad, entramos a nuestro último paso, que es la transferencia celular. Al respecto, simplemente quiero mencionar que las células trabajan a nivel localizado, idealmente, y que existen N cantidad, dependiendo de las patologías, de
de maneras de poderlas transferir de nuevo al tejido lesionado, al órgano enfermo. Hace parte más como del ejercicio médico de decidir de qué manera vamos nosotros a volver a transferir estas células a nuestros pacientes. Me gustaría saber de parte tuya, ¿tú qué recomendación final darías a nuestros pacientes, en general a la población, frente a tanto desconocimiento que hay con toda esta información? Uno, y dos, teniendo en cuenta que hay una cantidad de información que los pacientes buscan en Dr. Google, pero pues es una información sesgada, es una información no muy científica, sobre todo porque son temas donde nosotros mismos debemos irnos y meter a buscar nuestra información, nuestra evidencia científica. O sea, no es una información que esté tan a la luz pública y no es tan fácil de comprender y entender para un paciente. Entonces, pues se presta para bastante desinformación más que información. Entonces, ¿qué recomendaciones finalmente le darías tú a los pacientes que deciden hacer un tratamiento de medicina regenerativa con células madre? Ok, vamos a suponer que mi mamá va a hacer un tratamiento con células madre. ¿Qué le diría a mi mamá? Primero, el precio no puede ser el factor decisorio. Lo que tiene que ser el factor decisorio es la calidad. Fantástico. Es decir, sí. Lo primero que yo voy a escoger es con quién. ¿Quién es el médico que realmente me transmite a mí la seguridad de que está haciendo las cosas de forma idónea, que sabe lo que está haciendo, que no está inventando conmigo? ¿De acuerdo? Este es un tema... Primer gran factor. Este es un tema que hay que entender, que sigue siendo un boom, a pesar de que todavía no está suficientemente maduro el discurso. Y hay muchas personas que evidentemente quieren trabajar en esto, pero para hacerlo hay que hacer una curva de aprendizaje, y esa curva de aprendizaje se puede hacer de dos formas: ir a estudiar y después levantar la mano y decir yo soy capaz, o empezar a, como dirían en mi tierra, chambonear con mis pacientes hasta que hago la curva de aprendizaje. Yo a mi mamá le diría: no se ponga a pagarle la curva de aprendizaje a un médico que no conozca. Más bien busque una persona que realmente demuestre trayectoria, que le transmita seguridad, que le transmita criterio al momento de tomar decisiones. Primera gran Primer elemento. Segundo elemento, ahí sí, sin mayor discusión, lo que el médico recomiende. Si yo escojo un médico y yo decido depositar mi confianza en él, a hacer al pie de la letra lo que él me recomienda. Es indispensable. Ahí no hay ninguna otra discusión. Digamos que en términos generales nosotros podemos garantizar que la herramienta podemos entregarla de forma idónea. Nosotros las células las liberamos del laboratorio y estamos seguros que el 100% están vivas, que son 100% células madre y que son un número determinado definido por la doctora Sandra Arias en el momento de evaluar el cuadro clínico. Pero ahí sí la diferencia terapéutica está en el cómo las uso, que eso lo define la doctora Sandra Arias, pero también el tejido al que llegan esas células. Y eso no es otra cosa diferente a acatar las recomendaciones para preparar el tejido de forma adecuada y que el resultado terapéutico sea correcto. Y el momento ideal. Entonces, yo creo que lo que hay que decir es que el resultado terapéutico depende de que la herramienta esté bien producida, y tengo que decir que nosotros en Trusted nos hemos concentrado en garantizar que la herramienta esté bien producida, pero el resultado terapéutico también depende del cómo, del cuándo, del dónde uso esa herramienta, y eso lo tiene que definir el médico tratante, y eso no hay ninguna otra alternativa diferente a escoger una persona que realmente me transmita a mí la seguridad de que las cosas se van a hacer bien hechas. Muy bien. Finalmente quiero agradecerles a ustedes por haberse permitido este tiempo con nosotros, este tiempo de información, del conocer, del saber respecto a los tratamientos con células madre, y quiero contarles que esto es lo que hoy tenemos, esto es el hoy, el presente. La medicina regenerativa es una medicina que
que ha venido evolucionando a un ritmo aceleradísimo y que lo que nosotros terapéuticamente teníamos hace 10 años, hace 5 años es muy diferente a lo que terapéuticamente tenemos hoy y no sabemos terapéuticamente qué tendremos mañana porque es algo en continua mejora, en continuo cambio, tanto a nivel clínico como a nivel de laboratorio. ¿Tú quisieras concluir algo para los médicos y los pacientes que estén compartiendo este espacio con nosotros? Pues mira, yo quiero comenzar por reiterar mi agradecimiento. Yo estoy convencido de que lo que hemos logrado establecer junto con ustedes y Trustem es darle forma a lo que yo denominaría un círculo virtuoso, contrario a un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque es que nosotros creo que hemos logrado establecer un sistema en el que efectivamente logramos transmitir de una forma eficaz la información desde el laboratorio al paciente y de regreso. Entonces nosotros todos los días estamos precisamente focalizados en entender, porque hay que decir, los resultados terapéuticos todavía no logramos que sean consistentes, que todas las personas les vaya de la misma forma. Habrá que decir también que con ninguna aproximación terapéutica logramos ese resultado. No a todos nos va igual con un Advil, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que hay que decir es que para nosotros sí es realmente muy valioso poder estar tan cerca de ustedes y entender a qué paciente le va muy bien y cuáles son las características que ese paciente tiene para multiplicarlo y reproducirlo en todos los pacientes. Eso pensando en nuestra herramienta de hoy, pero también con ustedes hemos venido en todo el proceso de empecemos a revisar de qué manera, por ejemplo, podemos darle forma a constructos tisulares para que reemplacemos, por ejemplo, fragmentos de piel que se pierdan o fragmentos de hueso que se pierdan, porque finalmente la aplicación de las células como una suspensión pues van por vena o van en una aplicación local, pero nosotros no podemos garantizar que se queden como un tejido estructurado. Y lo otro en lo que también hemos venido trabajando es cáncer. Es un tema en el que tenemos que evaluar y ahí nosotros hemos empezado también a revisar a recibir mucha información de ustedes y es un tema en el que también estamos trabajando. Hay que decir que a mí me gusta mucho entender que lo que nosotros tenemos es una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos enfrentando unos problemas de salud que en principio nadie más podría solucionar sino personas calificadas, cualificadas y con experiencia. Entonces a nosotros nos toca entender que nosotros que podemos llegar a encontrar la solución a esos problemas, nos toca remangarnos y enfrentar el reto y la responsabilidad social de busquemos la forma de solucionar esos problemas. Este tipo de enfermedades y dar opciones y respuestas diferentes que a hoy no tenemos en la medicina. Correcto. Si alguien puede solucionar esos problemas somos nosotros y estamos asumiendo la responsabilidad. Creo que sí. Maravilloso.